Trading Vibes. Vibe with the tribe. Listo. Recuerden que mi nombre es Andrés Ángel, educador de Trading Vibes. Me encuentran en mis redes sociales como Pisco Morado. También síganos en @Trading Vibes Academy en YouTube y en Instagram. Hoy vamos a hablar de Bill Ackman y de lo que significa apostar en contra del mercado. ¿Quién es este señor que es tan famoso por estos días? Bill Ackman es un señor americano, gestor de fondos de cobertura. ¿Qué es un gestor de fondos de cobertura? Un gestor de inversiones dentro del mercado bursátil, ¿cierto? Entonces le llegan inversionistas y le dicen, vea, yo quiero que usted me ponga mi plata a invertir en algunos mercados. Y él llega y lo que hace es invertir en algunas acciones de los mercados de Estados Unidos, ¿sí? Tiene una empresa que se llama Pershing Square Capital Management y particularmente como este señor es muy polémico, pues entonces tiene dos participaciones, una en un documental que se llama Betting on Zero, que narra cómo él a través de sus investigaciones ha apostado en contra de Herbalife, porque cree que Herbalife es una pirámide y que está estafando a la gente, posición en la cual no ganó nada, estuvo 5 años peleando esa posición y en esa posición perdió creo que $1.000 millones. Entonces habla sobre cómo él dice que está apostando en contra de Herbalife porque Herbalife está estafando a la gente. Y hay otro documental que se llama Deal Money, que es una serie de documentales o más bien una serie de capítulos que hablan acerca de cómo las industrias engañan a la gente para sacarles muchísimo más dinero. Este señor, como les decía en un principio, invirtió $27 millones en contra de una empresa a la cual le ganó. Bueno, esto no fue en contra de una empresa en realidad, esto fue en contra de un sector industrial que también tiene que ver con los bonos del mercado estadounidense, ¿sí? Entonces lo que hizo el hombre fue invertir 27 millones en contra de estos indicadores que se multiplicaron hasta 100, hasta los $2.600 millones en 3 semanas, lo cual ha sido catalogado por algunas instituciones financieras y por algunos medios como la inversión de la historia. Ojo, a este señor lo conocen como un inversionista en corto, ¿sí? Eso quiere decir que apuesta en la caída de las empresas o en su bancarrota. Pero, ¿qué significa eso? ¿Cómo así? Que este man está apostando en contra de las acciones. ¿Cómo así que este man está apostando en contra de algunas empresas? Entonces, vamos a hablar acerca de qué es apostar en corto. Apostar en corto significa, o bueno, vamos a ver qué es apostar en largo, ¿sí? Primero que todo. Entonces, le dicen apostar en largo cuando usted está cogiendo una posición o cuando usted está comprando una acción en una empresa para que esa acción que tiene el valor de $1 pueda subir y esa acción no quede valiendo $1, sino que de pronto quede valiendo $300, $500, $600, ¿sí? Como por ejemplo las acciones de Amazon en estos momentos, ¿sí? Entonces, si tú compraste una acción hace 5 años en $1, a los 5 años ya tiene $300. Entonces, por cada dólar invertido, tú estás ganando $300, ¿sí? Así funcionan supuestamente las inversiones en bolsa, ¿cierto? Entonces, nosotros venimos con la creencia, o muchos de nosotros, cuando empezamos en este mundo de las inversiones, creemos que invertir en los mercados financieros significa que yo tengo que comprar una cosa barata para venderla cara, ¿sí?
Eso es lo que nos han vendido todo este tiempo. Pero ¿qué pasa? También existen los que apuestan en corto. Yo soy, por ejemplo, uno de esos que le gusta apostar en corto. ¿Sí? Apostar en corto, ¿qué significa? Apostar a la venta. ¿Sí? Eso quiere decir que si Amazon en estos momentos tiene un precio de $300 y Amazon empieza a descender rápidamente y llega hasta unos $10, pues yo voy a ganar la diferencia entre este precio y este precio. ¿Sí? Entonces yo también puedo vender acciones para obtener una rentabilidad de esas acciones. ¿Sí? Eso se llama apostar en corto. ¿Por qué en corto? Porque es que el precio, esto me lo van a escuchar muchísimo, y yo se lo digo mucho a mis estudiantes, el precio sube por las escaleras y baja por el ascensor. ¿Sí? El precio se demora mucho subiendo, subiendo. Ahorita al final vamos a ver un ejemplo de una acción que podíamos haber invertido en corto si nos hubiéramos dado cuenta del movimiento, porque el movimiento fue muy rápido, que es una acción de Pfizer. Entonces, ustedes ven que el precio sube lentamente, lentamente, pero cuando baja, baja así. ¿Sí? Derecho, directo. ¿Por qué? Porque el miedo es una emoción muy importante dentro de los mercados bursátiles. El miedo produce muchos movimientos y sus movimientos son muchísimo más rápidos que los movimientos que produce la esperanza dentro de las bolsas. ¿Sí? Entonces, este cuento de las inversiones también tiene que ver mucho con las emociones y por eso también nos van a escuchar mucho hablando acerca del psicotrading. ¿Qué es el psicotrading? En resumen, es como nosotros tenemos un manejo adecuado de nuestras emociones y nuestros pensamientos para no erróneamente ir a hacer inversiones que vayan a afectar nuestro capital. Listo. Entonces ya, como sabemos ya que es apostar en corto, vamos a ver cuál fue la estrategia de este hombre para invertir en los mercados. ¿Cómo se hizo el trade o la inversión más rentable de la historia? Pues según este señor, él decidió apostar en una cosa que se llama Credit Default Swaps, CDS, Credit Default Swaps, o permutas de incumplimiento crediticio. Entonces, esas permutas de incumplimiento crediticio son una figura la cual pueden utilizar los grandes fondos. Ojo, esto no lo podemos utilizar nosotros porque no tenemos muchísimos recursos, ¿sí? En donde se pueden utilizar estos medios, ¿sí? Para apostar en contra de algunas empresas o de algunas industrias que están en detrimento de su patrimonio o, entre comillas, que están a punto de quebrar, ¿sí? Entonces él encontró que habían muchos de estos CDS en mínimos históricos. Entonces eso quiere decir que su inversión iba a ser de mínimo riesgo a largo plazo o a corto plazo. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es un CDS? ¿Cómo funciona? Imaginémonos un ejemplo. Imaginémonos que nosotros, bueno, que el vecino compra una casa y nos invita a ver la casa, ¿sí? Nos dice, venga, venga, yo quiero que vea mi casa, lo chévere, yo quiero conocerlo, yo quiero invitarlo a mi casa a que vea las instalaciones, los cuartos, el baño, la cocina, el clásico recorrido que le dan a uno cada vez que lo invitan a alguna casa nueva, ¿cierto? Listo. Entonces usted llega y empieza a pillarse algunos efectos de la casa. Uno de esos defectos pues tiene que ver con, por ejemplo, que tiene problemas con el cableado eléctrico y que en algún momento puede generarse un incendio, ¿cierto? Entonces lo que usted hace, en vez de ayudar al vecino, como aquí en Colombia, en vez de ayudarlo a uno cuando está pateando un policía, lo único que hacen es filmarlo. Pues entonces lo que hace uno al ver la situación del vecino no es
ir a decirle repare su casa, sino que lo que vamos a hacer es ir a comprar un seguro contra incendios por el valor total o mayor de la casa del vecino. Entonces usted se preguntará, pero ¿cómo así? Y yo puedo comprar un seguro para el vecino. Pues resulta que en los mercados de valores usted puede hacer eso, ¿sí? Entonces, en el momento en el que la casa se incendie, pues lo único que haces es cobrar el seguro, ¿sí? Además de eso, estos CDS tienen una cosa que se llama apalancamiento. Qué pena, no me cabe ahí. Listo. El apalancamiento, ¿qué significa? Que usted lo que va a decirle a la aseguradora es que usted va a dar $100, ¿sí? Cada vez que la casa pierda $1 por daños, ¿cierto? Por daños materiales. Puede ser, ¿cierto? Esto en general no existe como para las casas en sí, sino más bien como para las industrias y las empresas. Y usted le dice a esa aseguradora que ellos, si eso llega a suceder, le van a dar un 200, un 300 o un 500% más, ¿sí? Esto es el apalancamiento. Esto también funciona dentro de los mercados de valores, ¿sí? Y es lo que nos permite a nosotros, por ejemplo, arriesgar $10 en una operación y ganar $100 de esa operación, ¿sí? Es el apalancamiento lo que nos permite generar una ganancia exponencial frente a ese riesgo que nosotros estamos corriendo. ¿Listo? Listo. Ojo, los Credit Default Swaps o CDS, por sus siglas en inglés, son seguros frente al impago de una deuda, ¿sí? O sea, si usted tiene una casa, un auto o en su defecto una empresa y lo compró con una deuda y resulta que se está endeudando cada vez más para poder pagar ese carro o esa casa, lo que hacen estos seguros es generarle un tipo de, sí, de seguro, sí, de pago frente a la pérdida o a la bancarrota, ¿cierto? Entonces, si usted pierde la casa o pierde el auto o pierde eh, su empresa, lo que hace este seguro es decirle, listo, yo por una cantidad de su empresa le voy a pagar esto, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen los bancos o inversores en el mundo? Pues acumulan sus balances de decenas de billones de dólares en deudas, tanto en particulares como empresas o en estados, ¿sí? Entonces, para evitar exponerse a un riesgo muy excesivo, estos inversores contratan un CDS que les garantiza el cobro de sus deudas mediante el pago de una prima por la contratación del seguro, ¿cierto? Entonces funciona igual que como acabamos de decir en la casa. Usted compra un seguro para la casa del vecino, ¿sí? Y si al vecino se le quema la casa, pues entonces usted lo que hace es cobrar el seguro. Listo. Usted no tiene que ser dueño de la casa para acudir a este vehículo financiero. Otros ejemplos que hay dentro del cine, por ejemplo. En el crash del 2008, en, en el crash de la burbuja bursátil del 2008, aparecieron todos estos personajes, ¿sí? Que nosotros los vemos en una película que se llama La Gran Apuesta o The Big Short. Hasta hace poquito entendí por qué se llamaba El Gran Corto, ¿cierto? Se llama El Gran Corto precisamente porque todos estos personajes de la película lo que hacen es generar estrategias como las que acabamos de ver, ¿sí? Con los CDS, para apostar en contra de la industria inmobiliaria. ¿Por qué? Pues porque la industria inmobiliaria lo que estaba haciendo era generar una especie de créditos, ¿sí? Lo que hacían esos créditos era que le daban un descuento cada vez más grande a la gente para que comprara sus casas.
¿sí? En forma resumida, esto es muchísimo más complicado, esto es muchísimo más complejo y no quiero caer en una comparación burda, pero es para que entiendan un poquito acerca de por qué estamos hablando de este tema. Entonces esos créditos lo que hacían era que habían créditos de primera mano, A, habían créditos de segunda mano, que eran doble A, y habían créditos de tercera mano, que eran triple A, ¿sí? Entonces esto formaba una serie de créditos de mentiras. O sea, estos créditos estaban basados en plata que los bancos no tenían, ¿sí? Sino que se basaban en, digámoslo así, en papel, ¿sí? Entonces copiaban en papel que usted tenía 50 millones de dólares para comprar una casa, pero en realidad el banco no tenía cómo sostener esos 50 millones de dólares. Y de ese crédito sacaban otro crédito más y otro crédito más y otro crédito más. Entonces eso se llamaba de créditos que eran impagables y además de eso que tampoco sustentaban la realidad financiera de los bancos, ¿sí? Estos señores se dieron cuenta de eso y lo que hicieron fue, a través de los CDS, generar unas estrategias de apuesta en contra del sector inmobiliario. Cuando el sector inmobiliario se quebró, y además de eso también quebró la Bolsa de Valores de Nueva York, pues entonces estos señores se ganaron muchísima plata en unas cuantas semanas. Igual que lo hizo este señor Bill Ackman. También hay otra, que yo hablo mucho de esto, también. Bueno, yo hablo mucho de muchas cosas. Ustedes se darán cuenta. También hay otra serie. No, esto no es una serie, esto es un documental que se llama The China Hostel. The China Hostel habla acerca de las maniobras financieras muy turbias de unos bancos en Estados Unidos. ¿Qué hacen estos bancos? Estos bancos lo que hacen es que llegan a particulares, ¿sí? Diciendo a esos particulares que tienen unas empresas supremamente exitosas de China que están valorizadas en la bolsa de Nueva York. Entonces ellas cotizan en las bolsas de Nueva York y resulta que esas empresas chinas tienen un crecimiento exponencial, ¿sí? Eso pues eso es lo que le dicen a los inversionistas. Entonces le dicen, venga, yo tengo unas empresas chinas que tienen un crecimiento muy alto, más alto que cualquier otra empresa estadounidense, deme su plata, yo la invierto ahí, ¿sí? ¿Qué hacen estas empresas? Estas empresas lo único que hacen es mandar sus reportes a la bolsa de Nueva York y resulta que esos reportes son reportes inflados. Inflados. Y esos reportes inflados, Estados Unidos no tiene cómo comprobarlos, ¿sí? ¿Por qué no tiene cómo comprobarlos? Porque China no tiene una buena relación comercial con Estados Unidos, porque Estados Unidos no le puede decir a China, páseme los estados fiscales de estas empresas porque no le va a poner cuidado, porque cuando van a hablar acerca de las empresas chinas, pues China está muy lejos de Estados Unidos y usted no sabe cómo puede estar una empresa allá, ¿cierto? Entonces muchas de estas empresas eran empresas de papel. ¿Qué han hecho algunas personas dentro de los fondos de inversión? Pues dentro de estos fondos de inversión hay unas personas que se han convertido como en una especie de justicieros. Y lo que hacen es que tienen unas estrategias en corto para apostar en contra de esas empresas, ¿sí? Ellos hacen una investigación previa, van hasta China, miran a ver, investigan acerca de cómo se mueve la empresa, cuántas personas hay trabajando en ella, qué productos sacan de ella, etcétera, etcétera. Es una cosa bien interesante. Y resulta que muchas de estas empresas que son fraudulentas terminan quebrando en un corto plazo. Entonces, como ellos apuestan a que estas empresas van a caer, ¿sí? Y van a depreciarse en algún momento, tienen casi que una inversión asegurada, ¿sí?
¿Por qué? Pues porque es muy fácil detectar cuando una empresa está siendo fraudulenta en algunos casos y ese fraude va a terminar haciendo que esas empresas lo único que hagan dentro de la bolsa sea bajar. ¿Y cómo bajan? Muy rápidamente. ¿Listo? También existe el caso contrario que vamos a ver ahorita acerca de Pfizer, donde Pfizer sí es una muy buena empresa, ¿sí? Hace unos días anunciaron que ya tenían una cura contra el coronavirus, que es del 95% de efectividad, que ya se ha probado en humanos y que ya ha pasado los test, ¿sí? Entonces que muy pronto va a salir a distribución en el 2021. Pero ahorita vamos a mirar cómo le fue a Pfizer con esa noticia. Listo. Ojo, malas noticias. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Si usted no es un director de un fondo de acciones o de inversión, usted no puede invertir en estos vehículos financieros, porque son vehículos financieros que otorgan otras entidades financieras con un costo muy alto. ¿Sí? Pues imagínense, 27 millones de dólares, no más, para ir en contra de una industria. Ojo, pero nosotros también tenemos la capacidad de hacer este tipo de entradas en el mercado. ¿Sí? Hay una alternativa un poco más conservadora para los que tienen un buen capital y para los que ya han invertido durante varios años, ¿sí? Que se llaman los ETFs. ETF. Estos ETFs son un producto de inversión donde si usted quiere apostar al alza de un índice, de una acción, de una canasta de divisas, lo puede hacer, ¿cierto? El cuento es que los ETFs, si usted coge un ETF por aquí en un precio de $10 y usted quiere determinar que esto va para arriba, pues entonces usted tiene que esperarse un tiempo, ¿sí? Los ETFs tienen un tiempo de vencimiento. Si se vence por aquí y ya va en 50, pues entonces usted ganó la diferencia en el precio. Pero si no hace eso, sino que baja, pues entonces usted pierde en la diferencia del precio. El problema de los ETFs es que usted no los puede cerrar cuando quiera, sino hasta que cumplan la fecha de vencimiento. ¿Sí? Listo. Hay ETFs que también sirven en corto. Esos ETFs que indican son ETFs especialmente diseñados para gente que lo que hace es entrar en corto en el mercado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vemos este de aquí que se llama el Direction Daily S&P 500 Beer, que es algo así como la dirección contraria al SP 500, que ustedes saben que el SP 500, el Standard & Poor's 500, es el que mide las 500 empresas más productivas de Estados Unidos. Entonces, si usted quiere apostar en contra del SP 500, usted ya tiene un ETF que le permite entrar al revés, podríamos decirlo, ¿cierto? Entonces, si el ETF, si el Standard & Poor's 500 se mueve hacia arriba, pues el ETF se va a mover hacia abajo, ¿sí? Y también existen algunos que son directos, o sea, proporcionales al movimiento del mercado. Entonces, si el Standard & Poor's se cae, pues entonces usted entra a ganar con la caída de este índice bursátil, ¿cierto? Listo. Si estamos hablando en chino, o si ustedes quieren conocer más acerca de nuestras estrategias de inversión, más acerca de el tema de las acciones, que es un tema bien interesante, vayan por favor aquí a Trading Vibes Academy en YouTube y aquí van a encontrar un video bien interesante, que es este video que hay acá. Video de 8 consejos para invertir como Peter Lynch. Este video lo hicimos hace 8 días, entonces es un video muy reciente, es un video muy chévere, donde hablamos acerca de cómo este señor, que está acá, que también es un señor muy reconocido dentro de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, tiene unos parámetros para invertir
en algunas empresas. Listo. Pero sigamos con este cuento. Listo. Les voy a compartir entonces una gráfica de Pfizer. ¿Ve qué ha pasado con el australiano dólar? Bueno, está consolidando. Entonces, ¿qué pasó con Pfizer? Si ustedes ven, vamos a ver esto en un mes. Si ustedes ven Pfizer es una empresa de la industria farmacéutica muy importante, ¿sí? Entonces, a partir del 2012, Pfizer empieza en su gran alza, ¿cierto? Empieza a alzarse el precio de Pfizer de una forma increíble, debido a ciertos estudios que habían estado haciendo y a las ventas de muchos de sus fármacos en el mundo, ¿cierto? ¿Qué pasó? Pfizer, hace nada, hace unos 4 días, lo que hizo fue decir que ya tenía en sus manos la cura para el coronavirus. ¿Qué pasó con Pfizer? Entonces Pfizer empezó este recorrido hacia arriba frenético, ¿sí? Cuando lanzó la noticia, que fue hace exactamente el 10 de noviembre, sucedió esto. Pfizer llegó. Venga, yo lo hago con este. Pfizer llegó y hizo este movimiento. El precio de Pfizer abrió acá ese 10 de noviembre, ¿sí? Subió frenéticamente hasta acá y 4 horas más tarde estaba aquí en el mismo lugar. Y entonces uno me pregunta, pero ¿cómo carajo sucede eso? ¿Cierto? ¿Qué tuvo que haber pasado para que Pfizer pasara de 5.002 a 5.898 y otra vez se devolviera hasta acá? ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta una cosa. Cuando las noticias llegan al mercado, las noticias pueden provocar 2 cosas. Primero, movimientos muy frenéticos dentro del mercado. Y lo segundo, movimientos contrarios a lo que el público piensa, ¿sí? Si yo creo que Pfizer va a subir porque encontraron la cura al coronavirus, pues entonces yo creo que Pfizer va a subir, ¿cierto? Va a subir muchísimo, porque es una cosa que no ha encontrado casi nadie, que casi nadie está trabajando en ella, que es muy difícil de lograr, pero que Pfizer dice que ya tiene, ¿sí? Listo. Vamos a ver esto en 5 minutos. Vean esta cosa tan increíble. 5 minutos. En 5 minutos, Pfizer pasó de este nivel a este nivel. Vean ese nivel tan importante. Y eran las 22, las 10:45. De 10:45 a 11:30 se pegó esta bajada tan horrible. De 10:45 a 11:30. En una hora, en 5 minutos hizo esto y en una hora hizo esta bajada, ¿sí? Nosotros pudimos haber entrado en corto en esta bajada de Pfizer, ¿sí? Miren hasta donde hubiéramos llegado. Y esto sigue bajando más. Esto tiende a bajar hasta por acá. Porque tiene que llenar todo este nivel de aquí, que se llama un gap, ¿sí? Un gap de precio. Ese gap de precio lo tiene que llenar de alguna forma, porque esto lo que genera es miedo dentro del mercado. Y cuando hay tanto miedo, hay gente que vende sus acciones tan rápido como puede. Y eso fue lo que pasó acá, ¿sí? Entonces Pfizer subió y como no siguió subiendo, sino que empezó a bajar rápidamente, la gente empezó a vender sus acciones rápidamente. Empezó a deshacerse de sus acciones hasta que sus acciones volvieron casi al mismo nivel en el que estaban antes. Vean lo interesante. ¿Cómo puedo yo hacer o coger una entrada de estas?
Pues con un producto que se llama CFD. CFD. Contract for Difference of Price. ¿Sí? Contract for Difference of Price. ¿Eso qué quiere decir? Que yo lo que puedo hacer es entrar en una operación y según el precio en el que yo entre, sea hacia arriba o sea hacia abajo, yo voy a ganar por la diferencia en el precio, ¿sí? Entonces, si yo comienzo aquí, aquí vale 10 y aquí vale 50, pues entonces yo me gané 40. De la misma forma, si aquí vale 50 y yo apuesto a que esto va a bajar y queda en 10, pues entonces yo me gané los mismos 40. Esos son los mercados bajistas. Ahora, ¿entrar en corto es mejor o es peor? Pues yo diría que depende de la situación. Bill Ackman, por ejemplo, no hace todas sus inversiones en corto, ¿sí? Él tiene muchas inversiones en largo, o sea, en compra. Cuando acabó, por ejemplo, de realizar estas operaciones con CDS, lo que hizo fue distribuir las ganancias en otras industrias y en otras acciones, ¿sí? Entonces él rápidamente compró otras ganancias en otras industrias y en otras empresas, ¿sí? ¿Y por qué las compró tan rápido? Pues porque estaban a muy bajo precio. Y porque las empresas en las que él estaba invirtiendo eran empresas que de cierta forma tienen un valor agregado que muchas otras empresas no tienen o que es muy difícil de conseguir, ¿cierto? En eso también se basan las estrategias de este señor, ¿sí? Él habla de una cosa que se llama MOAT, y el MOAT es como ese valor agregado o él hace un símil entre los castillos que tienen un foso. MOAT es como un foso, ¿sí? Alrededor del castillo. Entonces, si usted tiene un castillo acá, perdón, el castillo tan feo, y su castillo tiene un lago donde aquí hay cocodrilos, pues entonces es muy difícil que a usted le tumben el castillo. Diferente a otro castillo que no tenga ese foso y que es muchísimo más fácil de flanquear. ¿Sí? ¿Qué dice este señor? Búsquese empresas que sean muy difíciles de imitar o empresas que sean, que cuesten muchísimo hacer, ¿sí? Ejemplo, Amazon. Amazon tiene una tal diversificación y tiene un modelo de negocio tan sólido que muy pocas empresas como Amazon pueden sobrevivir a una pandemia, por ejemplo, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es buscar empresas que sean como a prueba de pandemias, literalmente. Y eso es lo que dice este señor, que nos debemos fijar más que en la rentabilidad, más que en la deuda, más que en cualquier cosa, fijarnos en el valor agregado de la empresa y que ese valor agregado de la empresa sea muy difícil de conseguir. Bueno, listo. Uy, por aquí hay... Ah, bueno, no había preguntas todavía. Preguntas. ¿Quién tiene preguntas por ahí? Uy, tenemos hoy muchísima gente que nos acompaña. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en la noche de hoy.